Hola amigos de Art in Barcelona. Hoy vamos a hacer una pregunta. ¿Qué tipo de artista eres? ¿Intuitivo o racional? ¿Cómo sueles llegar a tus ideas, a tus proyectos? ¿Sueles confiar en la intuición o sueles llegar más a esa idea brillante que de pronto desbloquea tu proceso creativo? ¿Sueles ser más intuitivo, de contemplar, de meditar, de observar, o sueles ser más racional a la hora de estudiar tu proceso creativo, tu proceso fotográfico? ¿Racional o intuitivo? Hoy esa es la cuestión. Bueno, seguimos hablando sobre la creación de historias personales, cómo llegar, cómo desbloquear esos procesos creativos, estimular la imaginación, la inspiración, cómo desarrollar nuestro pensamiento intuitivo y llegar a aquellos momentos que nos provocan un flujo creativo y estimulan nuestra inspiración. Vamos a partir de toda esta polémica entre la fotografía cazada o la fotografía estudiada, que ha sido algo que ha tensionado durante mucho tiempo la fotografía y el mundo creativo en general. Hay una frase muy interesante dicha por el fotógrafo Cartier-Bresson: se debería pensar antes o después, nunca mientras se fotografía. ¿Qué pasa? Cartier-Bresson dejaba liberar su automatismo creativo, su automatismo fotográfico, su forma consciente de estar en el aquí y el ahora. Es por eso que conseguía imágenes tan poderosas, tan interesantes, a través de esa forma intuitiva de interpretar las formas, la composición que realizaba al vuelo. Y entonces esto es posible porque es un artista, un fotógrafo en este caso, que tenía muy desarrollado el pensamiento intuitivo. Creaba nuevos sentidos al caminar sin rumbo. Él habla de que su fotografía era un automatismo surrealista y iba sin rumbo caminando y fotografiando la ciudad. Por eso yo me refiero a este estilo como una suerte de meditación fotográfica, un tipo de observación constante de todo lo que nos rodea, una especie de intuición andando en la que vamos observando y al mismo tiempo experimentando con diferentes estilos, con diferentes ideas, con diferentes formas que vamos encontrando en nuestro andar. Son los fotógrafos famosos del instante decisivo, o sea, vamos atrapando la fotografía al vuelo. Este es un tipo de pensamiento que nos lleva a la inspiración, al desbloqueo creativo, porque no tiene una meta, sino que va creando la meta al mismo tiempo que va creando nuevos sentidos, que va creando su arte. Que va descubriendo formas y significados en todo lo que nos rodea, lo que le rodea. ¿Qué pasa? Cada día nos alejamos más de nuestro mundo interior. Tenemos cosas que disminuyen nuestra capacidad de observación porque nos obligan a estar todo el tiempo pendiente de cosas que nos distraen nuestro foco de atención. Preocupaciones, estímulos constantes, las redes sociales, elementos distractores que nos separan de nuestra conciencia, de nuestro mundo interior y nuestra creatividad. Esto lo han estudiado muchos fotógrafos, como por ejemplo Michael Freeman en su libro El ojo del fotógrafo. Estudia un poco este proceso de cómo fotografiar por intuición, sin plan previo, sin anticipación, sin ideación previa a la captura. Esto nos facilita de alguna manera tener éxito en la toma, pero le falta un propósito muchas veces, ¿no? Le falta esta parte de proceso, de estudio del proyecto, que muchas veces lo hace único, lo hace especial.
Hoy en día salimos caminamos, un ejemplo Barcelona, salimos a hacer fotografías por Barcelona y vemos que se repiten, encontramos como un lugar común de fotografías, de edificios, de estilos fotográficos que se repiten. Es difícil ver un fotógrafo con originalidad y es lo que pasa muchas veces cuando salimos a cazar fotografías, que el estilo se va diluyendo en la multiplicidad y cada vez más nuestras fotografías se parecen a las de cientos de otras fotografías que vemos en las redes sociales. ¿Cómo lograr entonces que nuestras fotografías sean únicas? Que nuestras fotografías no lleven nuestra huella, que no se parezcan a las de otros fotógrafos. ¿Cómo salir de este campo cerrado, ¿no? De este repetir de fotografías constantes que vemos? Yo creo que muchas veces es a través de la idea, o sea, el análisis, el propósito, el análisis, el estudiar una idea que nos haga contar algo con nuestras fotos. Pueden ser nuestras vivencias, algo que registre de alguna manera nuestra mirada, nuestra historia personal o la historia de alguien o de algo que contamos a través de nuestras fotos. Yo creo que esto, la manera en que nos implicamos con el proceso fotográfico, que afectamos esa realidad, es lo que hará única nuestras fotografías. Es cierto que en el proceso creativo salir a cazar fotografías sin idea preconcebida muchas veces nos hace salir de ese bloqueo creativo. Pero muchas veces un plano proyecto nos ayuda a tener las cosas claras y nos ayuda a hacer fotografías más interesantes y novedosas. La fotografía intuitiva es muy útil para salir del bloqueo creativo, para salir, o sea, identificar sobre todo nuestras rutinas, nuestros hábitos, nuestras áreas de confort, los momentos en que somos más creativos, más productivos y los momentos en que somos menos creativos y menos productivos. Entonces, es por eso que yo lo que aconsejo, sin casarme con ninguna de las dos vertientes, es usarlas a la par. O sea, intentar superar el bloqueo creativo a partir de la intuición, pero también de la observación, de la experimentación, pero también lograr contar cosas con nuestras fotografías que pondrán, bueno, nuestras vivencias o las vivencias de otras personas, todos estos sentimientos, todas estas vivencias, ponerlas en el centro. Dándole un poco de intención, ¿no?, al proceso creativo. Es por eso que yo creo que si vamos a hablar del pensamiento creativo, lo primero sería la búsqueda. O sea, cuando no tenemos la idea, cuando no sabemos a qué le vamos a hacer fotos, lo primero es la búsqueda de esa idea, y esa búsqueda se logra muchas veces a través de lo intuitivo, del fluir de la conciencia, en el que el pensamiento racional se va a alimentar del intuitivo, ¿no? Como un ciclo en el que uno se alimenta del otro. Entonces sí, todos los seres humanos tenemos el tipo de pensamiento más racional, en el que tenemos un foco y vamos directamente en esa dirección de nuestro foco, de nuestra meta, y tenemos un tipo de pensamiento más intuitivo, que normalmente utilizan más los artistas, que es un pensamiento que va creando el foco a medida que se mueve. Es un pensamiento que no se mueve unilateralmente, sino que se mueve en varias direcciones y va descubriendo, desbloqueando mundos y significados a la par que se mueve. Es un pensamiento muy creativo que logra su inspiración a través de múltiples fuentes. Pero llega un momento en que llegamos a esa idea que decimos, nos detenemos aquí porque esta idea es la que queremos contar. O sea, primero, como hemos dicho, buscar la idea, después estudiar. Una vez que tenemos esa idea, qué tipo de idea tenemos, cómo la queremos hacer,
quién ha hecho algo similar, cómo queremos alimentar esa idea, a partir de qué ángulo, a partir de qué perspectiva. Muchas veces nos ayuda mucho escribir frases que definan nuestra idea, frases cortas que definan nuestra idea y que nos ayuden como si la explicáramos a alguien más. Entonces es como organizar un mapa a través de ideas a partir de la exploración externa y la exploración interna de lo que provoca esa idea en nosotros. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Es una idea que nos mueve por dentro. ¿Cómo nos implicaríamos con esa idea a nivel espiritual y a nivel anímico, también emocional? Entonces de ahí sale el estilo fotográfico en nuestro proyecto. El estilo muchas veces tiene que ver con fórmulas que utilizamos frecuentemente. Cada fotógrafo tiene su set, digamos, de fórmulas que muchas veces con las que muchas veces experimenta o que ya las ha experimentado varias veces y sabe que le funcionan, y digamos que es lo que definimos como el estilo, nuestro ángulo, nuestra perspectiva, la que solemos usar normalmente. Y bueno, después es sencillamente agotar esa idea, como yo siempre digo, drenarla, mirarla desde diferentes ángulos y editar, seleccionarla, llevar este proyecto, desarrollar este proyecto y llevarlo a su fin. ¿Qué tipo de pensamiento entonces eres? Gracias por participar y no te olvides suscribirte y seguirnos también en nuestro canal de Instagram. Gracias.